Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora escuche este hermoso himno. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. El justo eternalmente no será removido, mas los impíos no habitarán la tierra. Proverbios capítulo 10, versículo 31. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, viendo los versículos del 8 al 11. Esta vez no vamos a estudiar muchos versículos, pero vamos a tomar todo un tema. Estamos pues leyendo en el Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche usted. Y escribe al ángel de la iglesia en Smirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás.
no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Vamos a orar. Padre amante, gracias por este privilegio hermoso de estar en este lugar para enseñar tu palabra. Gracias por tu ayuda, gracias por tu sabiduría, gracias por tu bendición. Ahora te suplicamos que alcances también a cada uno de nuestros oyentes, que seas con ellos, que les ayudes a recibir este mensaje dentro de sus corazones. Guárdales, que te conozcan, Señor, que te sigan de todo corazón. Te pedimos esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, damos una vez más gracias a Dios porque es grande el privilegio de estar aquí. Y por supuesto, estamos muy agradecidos con Amigos TV por esta facilidad, también con Telcom y con todo lo que hace posible que estas transmisiones lleguen hasta su hogar. Estamos viendo aquí la palabra de Dios, comenzando con las 7 cartas que fueron enviadas a los ángeles de las 7 iglesias allá en Asia Menor. Ya usted recordará que la vez anterior estábamos viendo sobre la iglesia de Éfeso, que es representativa de la iglesia primitiva. Ahora estamos con la iglesia de Esmirna. Algunos dicen Esmirna. Bueno, aquí en la Biblia dice Esmirna y ese es el nombre de esta iglesia. Y por supuesto, el nombre Esmirna tiene un significado interesante porque la palabra Esmirna viene de mirra. ¿Ustedes conocen la mirra? Pues quizá no la conocemos muy bien, pero la mirra es uno de los productos que se utilizan para echar aromas, así como el incienso, así como el copal, y así está también la mirra. Y hay una característica muy particular de la mirra, que ésta no suelta su olor si no se le machaca primero. Oiga, hay que machacarla bien primero y cuando se le machaca comienza a soltar todo su olor. O sea que la mirra es una de esas plantas aromáticas. Ahora, Esmirna tenía el nombre que viene de mirra y hay un significado en eso. Ya les dijimos que este producto hay que machacarlo bien, la mirra hay que machacarla bien para que suelte su olor. Este es el caso que sucedió con la iglesia de Esmirna, que fue necesario que fuera golpeada duramente con persecuciones horribles, horrorosas persecuciones, para que ella soltara su olor a Cristo. Pues dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cada iglesia tenía un ángel. Muchas personas se le llaman el ángel guardián. Nosotros también se dice que tenemos un ángel guardián, un ángel que nos cuida. Qué bonito tener eso, ¿verdad? Bueno, pues dice aquí, el primero y postrero. ¿Quién será el primero y postrero? Es el Señor Jesucristo. Primero y postrero. Primero porque Él estuvo desde la creación. Postrero porque Él está hasta el fin. Entonces, el primero y el postrero, dice. El que fue muerto y vivió, solo uno. Fue muerto y resucitó. Ese es Jesucristo. Porque Jesús fue clavado en una cruz, fue muerto y luego
sepultado en un sepulcro nuevo, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso es lo bueno, resucitó de entre los muertos. Por eso le identifica como el que fue muerto y vivió. Ahora dice que Él es el que dice estas cosas. Quiere decir que los mensajes a las 7 iglesias fueron enviadas por Jesucristo. ¿Ya oyó? Sí, Jesucristo envió esos mensajes a los ángeles de estas iglesias. En este caso, la iglesia de Esmirna. Ahora escucha. Dice que yo sé tus obras y tu tribulación. Eso lo dice en cada una de las cartas. Yo conozco tus obras o yo sé tus obras. En unas cartas dice yo sé tus obras y en otras cartas dice yo conozco tus obras. En forma de significado similar. Pues dice aquí, yo sé tus obras y tu tribulación. Porque la iglesia primitiva, que es la que representa a la iglesia de Esmirna, esa iglesia primitiva sufrió muchas y horribles persecuciones de parte del Imperio Romano. Y por supuesto, hablando de las persecuciones del Imperio Romano, tendremos que mencionar al emperador más cruel de todos. Su nombre, Nerón. Nadie le pone por nombre a un hijo Nerón, no. Le pone Nerón al perro más bravo, a ese, porque Nerón era así, era un hombre muy malo, demasiado malo y cruel con todas las personas. Ahora, ¿qué hacía Nerón? No sé si usted lo sabía, que Nerón fue el que mandó a construir el gran Coliseo de Roma. Ese gran Coliseo, y por supuesto, si usted busca en el diccionario la palabra coliseo, le dice campo de sangre, porque ahí se derramaba sangre, en el coliseo. ¿Qué hacían en el coliseo romano? Se venían a pelear los gladiadores, bien vestidos con corazas y cosas así tremendas, y venían a pelear a muerte, a ver quién vencía, a ver quién triunfaba sobre el otro. Y había campeones que iban matando a uno y matando a otro, y Nerón se gozaba de ver que cayeran esos muertos. Imagínense, así era Nerón, un hombre malo. Pero todavía eso no es tanto. Viene lo más duro. A Nerón le gustaba hacer las funciones de las peleas dentro del Coliseo, pero le gustaba hacerlas de noche. Y usted sabe que de noche no se mira nada. De noche todo está oscuro. Entonces, ¿qué hacía Nerón para alumbrar el Coliseo? Pues iba a traer a un cristiano de los perseguidos, lo mandaba a traer y le daba fuego allí dentro del Coliseo para que con la luz de ese cristiano se alumbrara el Coliseo. Mira hasta dónde llegaba la maldad de Nerón. Era terrible. Y por supuesto, aquel cristiano se iba consumiendo hasta que se consumía por completo y se empezaba a apagar la luz. Muy sencillo, Nerón solo mandaba a traer a otro cristiano y lo ponía para que siguiera ardiendo y hubiese luz para la gran función de las peleas que él quería ver. Eso sucedía y esas eran las tribulaciones que estaban sufriendo los hermanos de la iglesia en Esmirna. Terribles persecuciones. Yo sé tus obras y tu tribulación, dice. Y también dice, y tu pobreza, porque era una iglesia muy pobre. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico, rico en Dios. Aunque no tenga riqueza de este mundo, tiene la riqueza espiritual. Hay un coro muy bonito que cantan los hermanos pentecostales, que dice, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Es bonito el coro. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Y más adelante dice, el rico tiene, pero no tiene nada. Porque no tiene la salvación, que es el único tesoro. Pues dice, tú eres rico. Ahora menciona la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son esos? Los judíos que se dicen ser judíos y no lo son. No son realmente judíos. Son los judíos que rechazaron a Cristo, que son la mayor parte. Rechazaron al Cristo que había venido, al Cristo prometido, lo rechazaron. Entonces pierden el derecho de ser llamados judíos. Por eso dice, la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, mas son, dice, sinagoga de Satanás. Qué terrible. ¿Cuál era la sinagoga? Eran los lugares de reunión donde hacían sus cultos. Recuerde que los cultos no los hacían en el templo. En el templo se hacían los sacrificios de animales. Todos esos actos se hacían en el templo. Pero ellos tenían sinagogas para reunirse y hacer sus cultos. Pero la sinagoga de ellos resultaba ser una sinagoga de Satanás. ¡Qué desprecio! Ahora sigue diciendo la palabra de Dios. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Esa es una advertencia de Dios, un mensaje de Dios diciéndole que no tuviera miedo de enfrentar las horrendas persecuciones que habría de sufrir. Recuerde que en el tiempo de la iglesia primitiva y particularmente en el tiempo de la iglesia de Esmirna, el tiempo de las persecuciones, ellos utilizaban las catacumbas, que eran una especie de cuevas en donde se encerraban, se metían adentro de las cuevas, ponían una gran piedra en la entrada para que nadie se diera cuenta que había gente adentro de la cueva. Y ahí adentro estaban haciendo el culto, escondidos totalmente de todo el imperio romano, para que no los mataran, que no los torturaran e hicieran otras cosas horribles con ellos, metiéndolos en la cárcel. Pues así pasaba. Pues dice aquí, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Un cristiano debe tener valor, ¿verdad? Tiene que tener mucho valor. Estoy recordando en Inglaterra, la reforma en Inglaterra. Fíjese que el arzobispo de Canterbury, así se llama el lugar de donde estaba el arzobispado en Inglaterra, pues sabrá usted que la reforma en Inglaterra la hizo el rey Enrique VIII. Y por cierto, la hizo porque el Papa no le permitió casarse otra vez. Entonces él se enojó e independizó la iglesia anglicana de la iglesia católica. Él no era muy protestante, era más que todo político, pero cuando él murió, su hija, la reina Elizabeth, hizo la verdadera reforma en Inglaterra. Y por supuesto, esta fue una mujer valerosa, verdaderamente cristiana y todo así. Pero como todos somos de la muerte, todos nos morimos, pues también la reina Elizabeth se murió después de haber hecho quizá el mejor reino de toda la historia de Inglaterra. Murió y quedó su hermana Ana. Y esta era una mujer sanguinaria, terrible, horrible, perseguidora del Evangelio. Y esta empezó a perseguir el Evangelio. ¿Y sabe qué hizo? Se fue con el arzobispo y lo obligó a que se retractara del Evangelio y se volviera otra vez al catolicismo romano. Y él, todo tembloroso de miedo, porque era peligroso con esa mujer tan terrible, entonces él firmó su renuncia. Y cuando terminó de firmar, no, dijo, sintió reprensión de Dios, no, dijo, esa firma no vale, dijo, no vale esa firma, dijo, y renuncio a ella. Ah, sí. Entonces aquella mujer sanguinaria ordenó que lo quemaran en la estaca por haber sido fiel a Cristo. Fíjese, lo amarraron en un palo, un gran palo, lo amarraron, rodearon el palo de grandes manojos de zacate y entonces le dieron fuego. Cuando empezaron a subir las llamas, ese hombre valiente de Dios dijo, con esta mano pequé, dijo, la mano con la que había firmado su renuncia del Evangelio, con esta mano pequé, dijo, esta mano que se queme primero, dijo, metió la mano al fuego. Mire qué valor de un cristiano. Pues así le está diciendo, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, porque he aquí, dice,
el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Y no piense usted en las cárceles bonitas que hay ahora. Ahí meten a un expresidente en la cárcel, en su bonito apartamento, con su televisor, su buena cama de colchón y así con su buen amueblado. Ahí está en la cárcel, pero con todas las comodidades. Así pasa ahora. Y el montón de reos por lo menos tienen una cama más o menos de colchón y así, ¿verdad? Y les llevan su comida gratis, no tienen ni que pagar por la comida, suave la vida, solo comiendo y haraganeando ahí en la cárcel. De esa manera son las cárceles de ahora, las cárceles de antes no eran así. Las cárceles antiguas eran de tortura, eran terribles, eran horrorosas esas cárceles y eran húmedas y los ponían a veces en bartolinas en donde no podían moverse y les caía una gota de agua en la cabeza todo el tiempo para aumentar su tortura. Pues en esas cárceles habrían de ponerlos a ellos para que seáis probados, la prueba de Dios. ¿Mire? Y dice, tendréis tribulación de 10 días. Muchos predicadores especulan con esto y se ponen a interpretar qué significan esos días. No, yo no voy a especular nunca, porque cuando uno especula puede caer en error. Pero quiere decir que por algún tiempo habrían de tener tribulación. Y ahora viene una promesa de parte de Dios a la iglesia de Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es uno de los textos que nosotros aprendemos de memoria, te los repetimos aquí, los presentamos a las gentes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que seamos fieles toda la vida, que no nos dobleguemos y sigamos fieles todo el tiempo, hasta el momento que el Señor nos llame a la muerte. Tendremos entonces la corona de la vida eterna. Y esa va a ser una corona que todos los cristianos verdaderos vamos a recibir. Ahora, oiga, la Biblia no dice que vamos a tener estrellas en nuestra corona. Eso es un himno el que dice eso, pero la Biblia no lo dice. Pero sí vamos a tener la corona de la vida. Ahora oiga cómo termina diciendo, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era el Espíritu Santo el que estaba hablando, o sea, Jesús hablando por medio de su Espíritu Santo, enviando esta carta a la iglesia de Esmirna. Y termina diciendo, el que venciere. Sí, hay que luchar para vencer. El que venciereis no recibirá daño de la muerte segunda. Qué glorioso estaremos siempre con Cristo. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Tu palabra es grande, buena y hermosa. Gracias, Señor, te damos por este mensaje que tú nos lo has dado. Te rogamos que haga efecto, resultados en cada uno de estos oyentes. Te pedimos todo esto confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Viene dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tiene, seguro así lo haré.
si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te sientas solo. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado veo al dolor huir. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta y me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.